La realidad actual del equipo es que estamos muy lejos del objetivo de inicio y que tenemos que continuar en nuestra profesión con la máxima dignidad, ¿no? Defendiendo los colores del Celta y lo que he dicho, hasta el final implicados en lo que significa nuestra profesión. Bueno, porque no estamos, yo creo, en situación ahora de eso que hablamos, hay que elegir un 11 y mantenerlo hasta el final. ¿Por qué? Pues porque queda poca competición, porque tenemos que hacer un análisis exhaustivo de los jugadores que quieren. A partir de los jugadores que quieran van a tener posibilidades de jugar. Es humano también que haya jugadores que, bueno, estén pensando en otros proyectos. Eso es la misión más importante que yo tengo, ¿eh? Elegir y analizar quiénes son los que de verdad están implicados en mantener la trayectoria nuestra hasta el final con la máxima dignidad, ¿no? Necesitamos por gente del equipo principal que se desconecte o que piense que sus objetivos no son los mismos que los del Celta hasta el final de temporada, ¿no? Buscamos la energía, gente que tenga esa energía que se necesita para competir día a día, sabiendo que es muy difícil encontrarlo en algún jugador cuando tus objetivos de inicio no están al día, en tu kilómetro cero es difícil. Y Micho, la propuesta fue muy interesante, yo creo que fue de los más destacados, es un chico que tiene un largo recorrido como profesional porque tiene cosas interesantes. Estoy intentando saber de primera mano, o sea, lo que me dicen ellos, qué respuesta tienen, y a partir de ello tomar esas decisiones. Pero más o menos sí que tengo evaluada la gente con la que puedo contar. Yo creo que hay momentos en los equipos de fútbol en que hay que rascar y hay que potenciar los valores. Y otras veces en los que la técnica y la táctica son más importantes que eso. Pero ahora mismo, como está el equipo, lo más importante son los valores. A partir de ahí, el otro. Para mí no es idílico el debutar en casa y perder el partido. Pero bueno, pienso que es un poco el punto de inflexión de lo que veníamos arrastrando, ¿no? Ese día, pues, hay bloqueos porque ves que los objetivos te quedan ya muy lejos y ocurrió todo esto. Y la respuesta del público, que para mí, pues creo que tiene razón en ese sentido, ¿no? No ha dicho nada durante todo el año, demasiado nos ha aguantado, ¿no? El equipo va con un peso, con una mochila de kilos desde el inicio que se le ha dado la competición. Quiere decir, tenemos que subir, el Celta tiene que subir, el Celta tiene que subir, y hay que subir durante la competición y jornada a jornada, no desde el inicio, ¿no? Hay miedo cuando en principio piensas que vas a ascender o que puedes ascender y ahora te quedas o prácticamente te puedes quedar muy lejos de ese objetivo, ¿no? El miedo no, un poquito de resignación y empezar a pensar en otras cosas, que siendo sinceros es la realidad y hablando con el sentido común en la mano es eso. Yo tengo que evaluar primero, tengo que respetar a los profesionales que hay en la primera plantilla y si hay gente que no esté o que no quiera porque tiene otros proyectos, obviamente no tengo ningún problema porque lo he hecho en otros clubes de tirar de ellos. Lo que pasa es que a posteriori todas las reacciones también hemos perdido con ellos, y si quieres te puedo enumerar. Lo único que mi obligación es elegir a los que estén en el compromiso del equipo, ¿no? Y yo consideré que esa semana ellos por unas cosas u otras no estaban y por eso, pero puede pasar con otros jugadores. Ahora mismo la idea nuestra tiene que ser defender con dignidad nuestra profesión y nuestro club hasta final de temporada. El que no esté en esa propuesta, que es en algunos casos entendible, oye, yo tengo otro proyecto, pienso el año que viene lo que sea, primero que lo sepa el entrenador y luego la elección depende de mí. Al entrenador lo contratan para tomar decisiones. Como tú bien dices, llevamos 4 o 5 semanas diciendo que hay que ganar un partido y no lo hemos hecho. Y ahora sí que es urgente ganarlo para cortar esta sangría, ¿no? Y evitar que tengamos más problemas clasificatorios todavía. Ahora mismo yo creo que nos hace daño hablar del ascenso, nos hace daño hablar de la clasificación, sinceramente, porque nos estamos desviando de la realidad. La realidad es que hay que ganar un partido, que sin ganar no vas a conseguir nada, ¿no? Yo creo que el rendimiento no está siendo el correcto y en definitiva creo que por ahí nos tenemos que preguntar si realmente somos tan buenos como decían, ¿no? O como la gente pensaba. Yo creo que todo el año escuché muchísimo que el Celta tiene la mejor plantilla, que tenemos un gran plantel, que vamos a ascender y bueno, yo creo que eso en lo que va de temporada nos ha demostrado y por ahí la pregunta que nos tenemos que hacer puede sonar un poco duro, pero por ahí la pregunta puede ser esa, ¿no? Creo que el domingo
ha sido la gota que ya rebasa el vaso, y que efectivamente pues que la afición tiene todo su derecho y además tiene toda la razón de haberse puesto como se puso, porque el equipo no acaba de arrancar tal como estamos viendo la situación, porque si no sería estar creyendo en pajaritos. Si la situación no cambia, lógicamente el objetivo es la permanencia, está claro. Yo ahora digo que el equipo tiene que demostrar que es el Celta de Vigo y tiene que demostrar ante su afición que este equipo sabe jugar al fútbol, y lo que quiere la afición es ver reaccionar al equipo.